El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Mi tema en esta noche: persistiendo en la oración por mi país. ¿Alguien está orando por su país? No somos el resultado de la incredulidad, somos el resultado de la fe. Somos criaturas de fe. Todos aquí fuimos formados en un proceso inexplicable que la ciencia llama vida, y que por ser inexplicable solamente pueden llegar a decir lo que ocurre. Ahora no saben cómo ocurre, así como la Biblia dice que nadie sabe cómo crecen los huesos de un bebé en el vientre de su madre. Son cosas que la ciencia trata de explicar como procesos, pero los procesos no son explicaciones, solo son procesos. Somos criaturas de fe. Diga conmigo: yo soy una criatura de fe. Usted es el resultado de la fe de un Dios que crea vida. Y como Él es creador en sí mismo, todos sus hijos que son productos de su fe, entonces se encuentran con esa fe cuando reciben a Jesús, y obviamente por fe son salvos. Así que todos los que vivimos somos criaturas de fe, provenimos de la fe de Dios. Cuando nacemos nos divorciamos de alguna manera de lo que es la esencia de Dios. Dice el Salmo: mis ojos, o los ojos de Dios, vieron el embrión. Es decir, que usted tiene una relación con Dios antes de que usted nace. Usted es una criatura de fe. Por tanto, entonces usted nace de la fe. Pero al llegar a este mundo donde todo se toca, donde todo se oye, donde todo se ve, empezamos a divorciarnos de nuestra estructura, que es la fe. Cuando alguien viene y recibe a Jesús como su Salvador, regresa a su sustancia de creación. Usted es una criatura de fe. De ahí en adelante, su Biblia y la mía dicen: el justo por su fe vivirá. Es la fe entonces la esencia de la vida que Dios da. En el momento en que usted pierde la fe, pierde la vida. Es más, usted no puede vivir si no es por fe. El justo por su fe vivirá. Pero es la fe la que hace que se cree vida dentro de mí. Cuando yo creo en Jesús como mi Salvador, entonces ocurre un nuevo milagro. Vivo. Una de las mayores expresiones de fe en la gente es la oración. Porque la oración es un acto de fe puro. Estoy orando a un Dios que nunca he visto, que nunca he tocado, y aún creo que me va a responder. Y aún más, va a ser un milagro a favor mío. Es fe. Así que cuando usted se pone a orar, es una máxima expresión de fe en el creyente. Voy a ir más allá: a un creyente que no ora, aún no ha experimentado las profundidades de la fe. Escucho amenes aquí. Yendo al tema, cuando yo persisto en la oración por mi país, y la única forma de persistir es porque tengo una profunda fe en lo que estoy orando, porque tengo fe en quién estoy orando o a quién estoy orando. Por esa razón, a medida que yo voy orando, voy expresando mi fe. Pero hay algo interesante: la persistencia de esa oración habla de la persistencia en mi fe. Le explico. Cuando dejo de orar por mi país, dejo de creer por mi país. Pero mientras oro por mi país, creo que Dios va a hacer algo en este país.
Usted quiere saber si usted cree que Dios va a hacer algo en el país, no lo diga. Quiero ver cuánto ora por su país. Eso va a medir su fe en lo que Dios va y está haciendo en este país. No se confunda con el hecho de que usted no vea algo, porque el justo por su fe vivirá. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos a leer Biblia en Colosenses capítulo 4 verso 2. Hay una recomendación del escritor: perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso indica que la oración que usted hace en fe por algo o por alguien debe ser persistente. Lo único que va a hacer que esa petición u oración sea respondido es la persistencia. Dice en Lucas 18: ¿cómo no va a responder el Padre a los que oran a Él noche y día? Esta es una expresión también de oración extrema. Aquí habla de una viuda que pide justicia, pero dice el escritor: ¿se tardará Dios en responderle a los hijos de Él que claman día y noche? Eso es una expresión, como le digo, extrema de oración. Cuando alguien está creyendo en desesperación por un milagro, o alguien está creyendo en desesperación por una intervención de Dios, no puede dejar de orar por eso. El dejar de orar por eso equivale a incredulidad. Ahora, voy a usar una traducción de la palabra persistencia. Dice: alguien apasionado por algo o alguien. Una traducción de persistencia es alguien apasionado por algo o por alguien. Eso indica que la oración que hago por mi país no puede ser inconsistente, aguada, sin pasión. Señor, una pasión brutal para que Dios me dé ese esposo, esa esposa, o ese carro, o ese trabajo. Y cuando llego a mi país, Señor, y bendice a mi país, amén. Pero cuando alguien ora por su país, es posible que cuando alguien apasionado ore por su país, las lágrimas sean comunes en su oración. Como decía aquel hombre de Dios: lo que no te digan, Señor, mis palabras, que te lo digan mis lágrimas. Quien ora por su país con lágrimas va a sentir la satisfacción de que cuando vea este país siendo transformado por el poder de Dios, va a decir: yo fui parte de eso. Yo cooperé con esa transformación a través de mi oración. ¿Alguien dice amén a eso? Fue lo que Nehemías hizo cuando recibió aquel reporte nefasto, que los muros estaban en el piso y las puertas habían sido quemadas. Aquel hombre dice que lloró y oró y ayunó. Oró y lloró cuando se enteró de la circunstancia en la cual estaba su país. Y eso que él no vivía en ese país, era su país, pero vivía en otro lugar muy cómodo. Por cierto, Nehemías era el copero del rey. Era un trabajo muy bien pagado, y aparte de eso le correspondía como copero vivir muy cerca del rey. Es decir, vivía en el palacio del rey, estaba cerca del rey, tenía la responsabilidad de probar el vino que el rey tomaba. Todo el vino que el rey iba a tomar tenía que él probarlo primero y esperar un rato a ver si no caía muerto. Si no caía muerto, entonces el rey podía probar el vino o tomar de ese vino. Así que era un trabajo de mucha confianza, mucha confianza. Y era un trabajo que no se pedía, o sea, no salía un anuncio por el periódico diciendo: se solicita copero. Era un empleo de confianza. Por ser un empleo de confianza, el rey le otorgaba ese honor. Era un honor a quien nombraba su copero. Pero aquí voy: un copero que el rey nombraba porque era un honor. El rey le decía: tú vas a ser mi copero. Usualmente que era lo que se destila o se destilaba, eran jovencitos que crecían cerca del rey y que se sabía toda la historia de su vida. Es decir, no era una sorpresa la vida de esos jovencitos.
Así que la vida de Nehemías al servicio en el palacio no comenzó como un copero. Él comenzó tal vez haciendo cualquier tipo de servicio dentro del palacio y empezó a resaltar, tal vez por su lealtad, por su honestidad, por su transparencia. Fue ganándose el aprecio del rey, hasta que un día el rey le da el honor de convertirse en su copero, una persona muy cercana. Ahora, este cargo no permitía la renuncia. Déjeme explicarle eso porque debe saberlo. Quien se atrevía a faltar a sus funciones como copero, panadero o cocinero del rey era inmediatamente asesinado. Así que si el copero se le ocurría pedir un permiso no remunerado, seguramente estaba pidiendo que le mataran o le degollaran. Cuando Nehemías recibe esta noticia de que su país está en un proceso de destrucción crítico, él llora, él ora y él ayuna, y lo siguiente que hace es presentarse delante del rey y solicitarle que le permita ausentarse un tiempo para ir a su país, para ver en el estado en que se encuentra, y eso equivalía a que Nehemías perdiera su vida aquel día. Yo pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto tú a ir por tu país? Porque Nehemías intentó perder su vida para reconstruir su nación. Y aquí hablo de pasión. Repito, una de las traducciones de esta palabra es pasión. Y la pasión no va a estar en alguien que no ama su país. Cuando el rey le otorga el permiso, se atreve a más. Le dice: Señor, quisiera ver la posibilidad de usar parte, óigame esto, qué atrevimiento, de la madera del bosque personal del rey para poder edificar las puertas de mi país. ¿Por qué era tan fundamental levantar o reparar los muros y levantar las puertas? Porque eso era lo que le daba seguridad a la nación, y esto era lo que entonces podía permitir la reconstrucción del interior del país. Era precedida por levantar un cerco alrededor de él. Qué principio poderoso esto. Hoy sería imposible que levantáramos un muro alrededor de Venezuela. Digo, un muro físicamente hablando, pero es posible levantar un muro de oración alrededor de este país. ¿Alguien dice amén a eso? Así que hay que persistir en la oración por este país, porque mientras lo hacemos, levantamos un muro que contiene cualquier clase de ataque de dimensiones espirituales a nuestro país. Y créame o no, la mayoría de los males que vive nuestra nación son de carácter espiritual. Esa descomposición social, que no es más que una destrucción de los valores de la sociedad, es la consecuencia de darle la espalda a Dios. Sin valores un país no puede crecer. La primera responsabilidad que usted tiene es su país. Es la primera responsabilidad que usted tiene. Es la primera responsabilidad que yo tengo. No entiendo cómo puedo empezar a decir Cristo para todas las naciones si no predico en la mía. No es justo. Así que persistencia traduce pasión. Sin pasión es imposible trabajar por un país. Imposible. Usted no puede rescatar a un país que no ama. Usted no puede trabajar en un país que no ama, que se la pasa quejándose, todo el día quejándose. La queja no cambia nada alrededor suyo. Pero el dar gracias y el creer por un país y el orar por un país te sustituye la imagen que ves por la imagen que crees. Mientras que estemos buscándole la culpa y echándole la culpa a otro, nunca enfrentaremos nuestra responsabilidad. Eso es como el que está en la casa y ve la escoba caída en el piso y le pasa por encima 10 veces. No la recoge por una razón: yo no la tumbé. Ok, tú no la tumbaste, pero tú vives en esta casa. Sí, yo vivo aquí, pero yo no la tumbé. O sea, ¿qué clase de persona puede pensar así? Eso es lo que puede destruir un país.
Eso es lo que puede destruir un hogar. Pero una persona que entiende que su responsabilidad pasa más allá de la culpa de alguien. Si alguien tiene la culpa, que la tenga, pero mi responsabilidad es mi responsabilidad. Y yo no hago lo que hago por lo que otro es, sino por lo que yo soy. ¿Escucho aménes aquí o no? Otra traducción de persistencia es, o traduce, mantenerse con determinación en un camino. Eso también traduce la palabra persistencia. Qué importante entender que cuando yo me determino a persistir en la oración por mi país, es un camino que debo transitar. No es un momento aislado de que yo me arrodillo o no y oro una hora o lo que tenga que orar y ya oré, ya cumplí con mi responsabilidad con Dios. No, es un camino que hay que transitar. Es un camino donde yo creo todos los días, donde yo confieso todos los días y donde yo voy avanzando a mi responsabilidad. Sea cual sea su responsabilidad, en este camino tiene que enfrentarla y tiene que desarrollarla. No puede echarle la culpa a alguien y de esa forma a solventar su responsabilidad, porque no lo va a hacer de esa manera. La responsabilidad se toma y se desarrolla. Y esto es un camino que hay que transitar. Cuando usted decide transitarlo, no puede ver hacia atrás. Los que lo hicieron en la Biblia no les fue bien. Jesús mismo dijo que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, Jesús ni siquiera dio la posibilidad de convertirse en su discípulo. Dijo, no puede ser mi discípulo. Jesús categóricamente se negó a ser maestro de cobardes. Jesús se negó. Él dijo, no quiero discípulos cobardes. Yo soy maestro de discípulos valientes, pero no soy maestro de discípulos cobardes. No lo voy a hacer. O sea, Jesús se niega de manera categórica a ser maestro de discípulos cobardes, porque esa nunca fue su vida. Hay que ser muy valiente para dejar el cielo. Hay que ser muy valiente para venir a encarnar un cuerpo con debilidades como las nuestras. Y hay que ser muy valiente para terminar muriendo en una cruz de esa forma tan grotesca. Y él enfrentó su camino de forma valiente, sin mirar atrás. Y no fue fácil, porque la Biblia así lo dice. Su caminar diario y su enfrentarse al camino que le tocó transitar a Jesús no fue cualquier cosa. Él mismo, antes de morir en la cruz, dice mi Biblia que sudaba en agonía gotas como de sangre. Eso es un máximo nivel de sufrimiento o de agonía. Ahora bien, el ejemplo de Jesús nunca fue apartarme del camino que me tocaba transitar. Entonces, persistencia traduce pasión. Persistencia traduce mantenerme en un camino con determinación. Persistencia número 3 traduce atender asiduamente una causa. Atender asiduamente una causa. No es algo que usted hace de manera eventual. Ay, se me olvidó orar por Venezuela. Sino es algo que usted hace porque le sale. Es algo que está en usted. Sabe que la mayor intercesión no es lo que usted hace caminando por aquí en el altar para arriba y para abajo, también es intercesión, pero hay una intercesión máxima. Es la que usted termina aquí y sigue en su espíritu orando por eso, y aún está en su casa y sigue orando por eso, y de repente se le escapan unas lenguas y usted las vuelve a calmar porque su espíritu está intercediendo por esa causa. Eso es persistencia, es atender una causa sin ningún tipo de pausa. Es constante. Si llegáramos a eso, Padre Santo, este país cambia así. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos entender que la persistencia en la oración es responsabilidad nuestra, porque aquí la gente tiene que hacer lo que le corresponde hacer. A nosotros nos toca orar.
sembrar valores, predicar a Jesús, influenciar al país con los valores de Cristo. Mi línea es salvar a este país en todas las formas en que deba ser salvado. ¿Alguien dice amén a eso? Es responsabilidad. ¿Puede leer la Biblia en Primera de Reyes? Vamos allá. Primera de Reyes capítulo 18. Interesante esto, porque si alguien era un hombre de oración, era Elías. Era un bravo orando. Entró a la presencia del rey, después lo lee en casa con calma, y le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Léalo en casa. En cuya presencia estoy. Eso indicaba que la presencia de Dios y Elías vivían juntos todo el día. Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, la presencia de Dios está conmigo y yo estoy con la presencia de Dios. O sea, somos uno aquí ahora. Y te digo que por mi palabra no va a llover durante 3 años y medio, y después por mi palabra va a llover. Así que aquí no se hace lo que usted diga, rey. Aquí se hace lo que yo ore. No sé si alguien oyó eso o no lo oyó. Elías tuvo el poder de hacerlo, cosa que ocurrió al dedillo. Elías tiene un asistente bastante incrédulo. Nada que envidiarle. Y se va al Monte Carmelo y le dice al asistente: ven para que me ayude a orar. No, porque el asistente no oraba. Entonces dice mi Biblia, después lo lee en casa, o léase todo el capítulo 18 después de Primera de Reyes. Elías empieza a orar y le dice, jamás le dijo al asistente: voy a orar para que llueva. Se puso a orar, la posición nada cómoda. Dice que metió su cabeza entre sus rodillas y se arrodilló. O sea, era una posición bien incómoda. No era un cojín cómodo. No había duda que Elías quería concentrarse en orar eficientemente, porque en esa posición no podía durar tanto tiempo. Así que estoy seguro, y óigame bien esto, que Elías no se preparó para una oración larga. Elías se preparó por una oración corta pero eficiente. Se arrodilló, puso su cabeza entre la rodilla y ahí empezó a orar. La responsabilidad de él era esa. Ahora, la responsabilidad de su asistente era asomarse en la punta del monte y ver qué ocurría a nivel del cielo. Así que Elías empezó a orar, porque una de las cosas que hace la oración cuando es persistente es que rompe la resistencia de la carne y de la mente. Volver a decir eso. Una de las cosas que hace la oración persistente es que termina rompiendo la oposición de la carne y de la mente. De alguna manera Elías quería dejar claro que su carne no era un impedimento, ni lo iba a ser para orar. Así que él rompió esa resistencia. Y el que no le pasa eso, ¿está muerto o me está mintiendo? Quien me diga a mí que cuando va a orar no se le ocurren 4,000 cosas que hacer. Yo lo conozco porque yo tengo una. Eso indica que Elías no le dio chance a la carne, rompió con la oposición y resistencia de la carne con una posición muy incómoda. Lo que buscaba Elías era romper esa resistencia. Y lo segundo que quería Elías era romper la resistencia de su mente.
todo aquel que ora persistentemente por una causa rompe lo primero, la resistencia de su carne, y termina rompiendo la resistencia de su mente. ¿Por qué? Porque su mente es ecuánime, razonable, es decir, su mente cree en lo que puede sus 5 sentidos: tocar, oler, saborear, los 5 sentidos. En eso tu mente cree, porque la mente está diseñada para recibir información de los 5 sentidos físicos, pero la mente no está en condiciones de recibir información de la parte espiritual. Por eso es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué serás? ¿Dónde está la mente? En ningún lado. Dios no metió a la mente en la ecuación de la salvación, porque por eso nos fuéramos todos al infierno. Así que el asunto es confesar y creer. Confesar y creer. Pensar, no. Confesar y creer. Cuando tú persistentemente estás orando, estás y comienzas a vencer la resistencia de los 5 sentidos: de lo que oyes, de lo que ves, de lo que tocas, de lo que te comunica con el medio ambiente natural. Elías quería romper con la resistencia de la mente. Así que en algún momento lo tuvo que hacer. ¿Cuándo? La primera vez que le dice a su asistente: asómate. ¿Y por qué Elías manda a su asistente a decirle asómate? Porque él en su corazón creía absolutamente que cuando se asomara así en la puntica del abismo, el asistente le va a decir: Señor, aquí lo que hay es una nube negra, que ya se va a soltar un palo de agua. Y entonces Elías se quedaba ahí orando, y cuando venía el asistente le decía: ¿qué ves? Y el asistente le decía: cielo azul y despejado, ni una nube. Lo primero que le dice su mente es: esto no funciona. Cuando uno no ve cambios inmediatos en lo que tú estás orando, tu mente te dice: esto no funciona. No sigas orando por esto, porque esto no funciona. Es mejor que hagas esto, hagas aquello, hagas lo otro, porque al menos vas a hacer tu intento. Pero orando no vas a hacer nada. Lo primero que tu mente te dice es que orar no funciona. La gente termina pensando y su mente controlando todo, y llegan a dudar de la acción de orar, porque es una acción de fe. Así que Elías tuvo que bregar con eso, créame. Cuando estaba seguro, créame que Elías estaba seguro, para mandar a su asistente a decirle: asómate para ver qué hay, era porque en su corazón él decía: ya está listo, lo logré. Eso tiene que haber una nube negra ahí cargada de agua. Pero cuando el asistente regresaba, imagínese, y le decía: no hay ni una nube, con una risita cínica. El asistente estaba esperando que Elías se levantara, se sacudiera las rodillas y dijo: vámonos, hijo, esto no funciona. Vamos a decirle al rey que empiece a comprar cisternas de agua, porque esto no funciona. Yo lo que creo es que cuando la primera vez vino el asistente y le dijo: no hay nube, Elías intensificó su oración. Dijo: ¿cómo? No hay ni una nube, Señor. Ajá. Yo creo que metió más la cabeza entre las rodillas, alzó más su voz, y su intensidad fue mayor. Al rato levanta la cabeza Elías y le dice: anda y asómate ahora. Qué seguridad. El asistente va caminando, Elías está así esperando. El asistente se voltea y le dice: ahora sí, Señor. Ahora sí está más pelado que antes. Antes allá al final había como un hilito, pero ya ni eso hay. Ese cielo está, pero que no, rayo de sol, cosa horrible. Usted diría: bueno, la tercera va la vencida, pero con Elías no fue así. Fue la tercera, y fue la cuarta,
y fue la quinta, y fue la sexta. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo estás dispuesto tú a ver la misma situación y a seguir orando con más intensidad para cambiarla? Alguien dice amén a eso en esta noche. ¿Cuánto estás tú dispuesto a esperar ver lo mismo que ayer, o tal vez peor, pero seguir orando con más intensidad que ayer? Porque esa es la gente que gana al final. Esa es la oración que se impone al final, y esa es la que el cielo termina por responder. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos van a orar por este país hasta que algo pase? Tenemos que hacerlo. Pero a la séptima vez ocurre algo. A la séptima vez le dice: hay una pequeñita. Eso da lástima. Pero sí, hay una pequeñita nube. Es como la palma de la mano, de esta mano, sin importancia. Cuando Elías oye ese reporte, le dice: ok. Se levanta, sacude las rodillas, se tira. Tenía rato así, ¿no? Y le dice: baja rápido, corre, y dile al rey que prepare su carro y que le dé duro para el palacio. Y dile que apriete los caballos, porque viene una lluvia y lo va a atajar. O sea, viene una gran lluvia. ¿Usted imagina eso? Es una nubecita así, cabe aquí. Pero Elías sabe por lo que oró. Ahí está. Quien ora persistentemente por algo, cuando empieza a ver un pequeño cambio, sabe por lo que oró, así que sabe lo que viene. ¿Alguien dice amén a eso? Tú no estás convencido sino de lo que tú oraste. Esa persistencia venció la resistencia de tu mente, y eso logró que ahora tú hicieras una imagen diferente de esa situación. Y esa imagen diferente de esa situación es lo que Dios empieza a mostrar, tal vez en algunos casos muy tímidamente, pero eso es una muestra para animarte, para hacerte saber que es irreversible, que lo que Dios ya trae para ti no puede ser detenido por nadie, no puede ser parado por nadie, y viene de camino porque ya Dios lo ordenó. ¿Alguien dice amén a eso? Yo digo: vienen días de gloria. La oración persistente venció la resistencia de la mente y de la carne en el caso de Elías. La oración persistente venció la resistencia espiritual en el caso de Daniel. Después lo lee en casa, capítulo 10 en adelante. Daniel ora al Señor por una respuesta, quería una respuesta, y esa respuesta dependía de una u otra forma de la persistencia que tuviera Daniel al orar. Así que el diablo preparó un escenario, prohibió la oración. Satanás prohibió la oración. Y usted dice: no fue Satanás, fue el rey. Bueno, Satanás usó al rey para prohibir la oración. Como usted quiera ver, detrás de eso había alguien interesado en que no se orase a Dios. Su nombre usted lo conoce. Entonces Daniel hizo caso omiso de la prohibición y siguió orando aún más. Daniel dijo: ¿sabe qué? Ahora se va a poner mejor. Yo voy a orar sin cesar por el tiempo que sea necesario, y no voy a comer ningún manjar exquisito. Voy a mantenerme con fruticas y vegetales, cosa que al parecer no le gustaba mucho a Daniel, pero dijo: bueno, me voy a mantener con eso.
Daniel se transó en una oración persistente por su país. Y ocurrió algo que usted y yo sabemos ahora, pero él no sabía en ese momento. Al transcurrir los días, Daniel tal vez sintió el deseo de dejar ese voto o esa decisión y comer, sentarse a la mesa y comer como él estaba acostumbrado a comer, manjares exquisitos, porque él vivía en un palacio. Así que Daniel se abstuvo de eso y se mantuvo orando persistentemente por una respuesta para su país. Y eso tardó 21 días. Al 21º día aparece el arcángel Gabriel delante de Daniel y le dice: siervo muy amado, muy amado, muy amado. Y le dice algo interesante: desde que dispusiste en tu corazón, yo fui enviado. Parece que el mismo día que Daniel oró con esa persistencia, ese mismo día el arcángel Gabriel fue enviado desde el cielo con el mensaje para Daniel. Pero tardó 21 días, óigame esto, 21 días en pasar del tercer cielo, de aquí para allá, del tercer cielo a este plano. Está el segundo cielo, le dice Efesios, que se llama regiones celestes. Está entre el tercer cielo donde Dios habita y el primer cielo que nosotros vemos. Está un segundo cielo, le llama la Biblia regiones celestes, y es ahí donde huestes espirituales de maldad están operando para impedir que la oración de la iglesia o del pueblo de Dios pase al tercer cielo. Por eso es que es importante que usted no ore una sola vez. No importa cuánta fe usted ostente, usted debe orar persistentemente, porque hay que pasar un segundo cielo minado de demonios que quieren detener su oración. Así que usted debe usar la masificación de oración, porque una de ellas le va a pasar. ¿Alguien dice amén a eso? No es lo mismo que yo tire una sola pelota a que yo le tire al mismo bateador 100. Una la va a abanicar. Y cuando la abanique, detrás, el catcher va a decir: petición 1, pasó. Usted debe entender esta dinámica. Su oración es resistida por un mundo espiritual adverso a lo que usted cree. Ese mundo trata de impedir que las peticiones pasen al cielo. ¿Por qué? Porque la petición que pasa al cielo está obligada a ser respondida. Mi Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas, buenas y ocultas que tú no conoces. Es decir, Satanás gana cuando alguien pierde su persistencia en la oración y piensa que no funciona, como le pudo ocurrir a Elías. Pero en este caso Daniel por 21 días tuvo que esperar, y la explicación se la da el arcángel Gabriel y le dice: desde que dispusiste en tu corazón, yo fui enviado. Pero en el medio me detuvo el príncipe de Persia. Cuando hay un pueblo que ora y hay una gran guerra espiritual, vamos a conseguir esta manifestación diabólica. Es decir, Satanás mueve principados de otros lugares con la finalidad de no perder territorio en uno. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Así que eso puede ser que tarde un tiempo. Y la iglesia no puede bajar su guardia en la oración, porque sabemos que ese tiempo lo vamos a consumir. Pero una de las cosas que Satanás no permite es perder territorio. Pero nosotros sabemos que con la oración hacemos que los ángeles del cielo sean movilizados al territorio espiritual sobre Venezuela y pueda abrirse el cielo sobre este país y procurar los profundos cambios en el corazón de los venezolanos. ¿Alguien dice amén a eso? Esto se llama avivamiento, y cuando ocurre es el resultado de la oración de la iglesia. Ahora, el arcángel Gabriel le da la respuesta, le dice: me voy, porque el príncipe de Grecia viene y a ese yo lo quiero. Fíjese que los ángeles, cuando usted ora, los ángeles de alguna forma se fortalecen. Esto no es doctrina.
para que la gente no use como eso como doctrina. Es mi opinión personal derivado de esta enseñanza, que mientras que Daniel estuvo orando, pudo mantener una guerra espiritual a favor de la tierra, con los arcángeles prevaleciendo. Cosa una vez que ocurrió cuando el hombre de Dios tenía sus brazos arriba, prevalecía el pueblo de Dios. Cuando las bajaba, prevalecía el enemigo. Esto habla de la influencia que puede tener la oración de una persona. ¿Alguien entiende lo que digo? Así que cuando persisto en la oración, rompo la resistencia de la carne y de la mente, pero también rompo con la oposición del mundo espiritual adverso, contrario, que dirige Satanás. Mi oración hace que ese mundo se abra o se colapse, para entonces poder hacer pasar del tercer cielo al primer cielo toda la bendición y la voluntad de Dios a la tierra. Por eso es tan importante hacer esa clase de oración, porque está incluida en el Padre Nuestro de Mateo 6. Hágase tu voluntad tanto en el cielo, asimismo en la tierra. Así que lo que busca la oración es conectar o interconectar al cielo con la tierra, y para hacer eso hay que pasar por el segundo cielo. ¿Qué hace ese puente? La oración suya y la oración mía. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué termina por destruir tu oración persistente? Está en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y esto es una de las cosas que más, nos afecta. En el verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús les manda a sus discípulos a que se mantengan orando en un lugar llamado aposento alto. Jesús les dice: no se muevan de este lugar hasta que venga del cielo lo que se les prometió. Así que esperen lo que se les prometió. Lo que Jesús decía era: no dejen de orar hasta que vean lo que se les prometió viniendo. ¿Hasta cuándo vamos a orar? Hasta que veamos lo que Dios prometió viniendo. Ahora déjenme explicarles lo que pasó. Ese día eran 500 los que estaban ahí reunidos. 500 que oyeron al mismo Jesús decirle: no se muevan de aquí, no se muevan de aquí hasta que reciban lo que se les prometió. No se muevan de aquí, no se muevan de aquí. Sorprendentemente, después de 10 días quedaban 120. 380 creyentes que oyeron a Jesús, no a Javier Bertucci, a Jesús, diciéndole: no se me muevan de aquí hasta que reciban lo que se les prometió. Quédense aquí orando, no se muevan de aquí. Al 10º día quedaban 120. Es preocupante el nivel de deserción de los que oran. Puede ser muy alto cuando no se tiene una visión de futuro. Es muy delicado lo que le estoy diciendo. Es porque no estoy hablando de un apóstol, estoy hablando del mismo Jesús diciéndole a sus mismos discípulos: no se me mueven de aquí, muchachos, viene una promesa. Y cuando esa promesa venga, entonces recibiréis poder y me seréis testigos. Es delicado porque Jesús les está diciendo y aclarando: sin esa promesa no pueden hacer lo que quiero que hagan. Eso es lo que le va a equipar a ustedes para hacer lo que yo le estoy mandando a hacer, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo va a equipar es esa promesa. Así que no se me muevan de aquí, por favor, hasta que la reciban. ¿Está claro? Y todos dijeron amén. Empezaron, usted sabe: no, bueno, me he olvidado, 5.º día. Es que me llega un familiar y ese se va en 15 días, yo regreso.
Ese fue sincero, ese iba a regresar. Pero en esos 15 días vino la promesa. Que pulso que cuando Dios quiera tenerme en un lugar para bendecirme, yo ande por ahí manguereando. Eso es triste. Después que ya empecé a orar por eso, qué triste. Bueno, los cuentos y los casos son múltiples y diversos. Podríamos hacer una película de los 380 que no recibieron la promesa. Digo, porque cada uno debe ser una historia, y todos justificados, por supuesto. Todos van a justificar su ausencia, porque no hay ausencia en un culto que no se justifique. Así que en ese punto, todos los 380 tenían justificativos válidos para ellos, pero no para el cielo. Al cielo no le importa cuáles son tus condiciones o circunstancias para no hacer lo que el cielo te mandó a hacer. Al cielo usted no le mete cartas explicativas de su ausencia o desobediencia. El asunto era que aquel día que el Espíritu Santo fue enviado, porque recuerde usted que lo envió Jesús, pero lo envió el Padre. Bueno, lo envió Jesús. No fue el Padre. ¿Usted sabe por qué no me entiende? Porque no vino ese mensaje la semana pasada. Pero cuando el Espíritu Santo fue enviado y llegó para los que estaban. Cuando el Espíritu Santo llegó, el día que llegó, estaba para los que estaban. Lo que Dios envía siempre lo reciben los que están. Lo siento por los que no están, pero Dios no brega con los ausentes. Dios brega con los presentes. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? A Dios le vale más un presente con errores que un ausente perfecto. ¿Alguien me entiende lo que digo en esta noche? Moisés es un caso de intercesión, de oración persistente, que logra librar a un pueblo, a un país entero de la destrucción. Usted conoce la historia. Moisés usa un argumento único. Hay que ser muy apasionado, como lo dije. Hay que romper con las restricciones de la carne y de la mente, y hay que partir en dos la oposición espiritual para hacer una intercesión de la clase de Moisés. Hablarle a un Dios que está airado, que le promete un mejor pueblo o nación, mejor y más fuerte. Y por último, usar un argumento como el que usó, diciendo: Señor, ¿qué dirán las otras naciones de ti? Que sacaste a Israel de Egipto para matarlo en el desierto, cuando tú habías prometido llevarlo a un lugar que fluía leche y miel. En otras palabras, le dice: Señor, estás comprometiendo tu credibilidad divina. Hay que ser un bravo, que eso no pudo haber sido de Moisés naturalmente. Por eso es que en ese momento Moisés expone lo que es su naturaleza. Y yo digo que como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos tener las características de Dios en un momento. Pártase la cabeza en cuatro. Sí, dije características de Dios en un momento. No siempre, pero en un momento usted puede tener un luzazo de perdón más allá de sus capacidades, un luzazo de amor más allá de sus capacidades, un luzazo de paciencia más allá de sus capacidades, un luzazo de tolerancia más allá de sus capacidades. Pues Moisés tuvo un luzazo de sabiduría más allá de sus capacidades. ¿Por qué le argumentó a Dios esto? Porque lo conocía. Y eso es una de las cosas que usted va a aprender al ir orando.
Usted va a adquirir conocimiento de Dios al punto, no es que Dios lo oiga a usted más que el que está delante o el que está detrás, pero usted conoce más a Dios y sabe cómo acercársele, y sabe cómo intimidar con Él, y sabe cómo Él le oye, pero también sabe cómo Él responde. Así que Moisés tenía un antecedente muy grande de relacionarse con Dios, y sabía lo que Dios le gustaba, sabía lo que no le gustaba, pero sabía lo que Dios le preocupaba: su gloria. Oh no, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios dijo: es mi gloria comprometida con mi palabra. Así que la gloria y la palabra de Dios casi son la misma cosa. Y por un momento, en la ira de ver un pueblo tan ingrato como Israel, que estaba diciendo abajo en el monte: este becerro nos sacó de Egipto, y Dios diciendo: qué ingratos son, yo los saqué, yo abrí el mar rojo en dos, yo mandé las plagas a Egipto, yo los saqué. ¿Cómo lo va a sacar un becerro de oro que no puede moverse, no puede hablar, no puede expresarse? Yo soy Dios. Moisés, ¿qué pasa abajo? ¿Cómo este pueblo es tan ingrato? En un momento me olvidaron. Yo los voy a destruir porque no sirven para adorarme, no sirven para honrarme, no reconocen mi poder. Entonces hazte a un lado y te voy a dar mejor gente. Tú eres muy grande para esta gente. Mire cómo Dios se aira en este momento. Y hay un hombre que se pone entre Dios y su nación, un hombre que se pone entre Dios y su pueblo, y se arriesga que Dios lo liquide con ese pueblo, y le dice: Señor, ¿cómo vas a matar a Israel, que lo sacaste de Egipto? ¿Qué dirán las otras naciones de ti, que sacaste a este pueblo y lo mataste en el desierto y no llegaron nunca a la tierra prometida? Señor, me preocupa tu reputación, y no importa, me puedes dar otro pueblo, pero ¿qué le voy a decir a ese pueblo? ¿Que van a adquirir a un Dios que lo va a matar en el desierto, o se va a enojar y lo va a matar cuando se enoje? De ninguna manera eso contesta. Señor, por favor, te voy a solicitar: arrepiéntete de este mal que has pensado hacer. Eso sí que es una oración persistente. Si yo no supiera ni conociera mi Biblia en este punto, yo estuviera comiéndome las uñas y diciendo: va a morir, va a morir, va a morir. En un momento Dios lo va a apuntar con su dedo y va a disparar un rayo y lo va a abrir en dos pedazos, lo va a matar. Moisés, cállate. Moisés, corre. Moisés empieza a bajar, pero Moisés se quedó parado enfrente. Y mi Biblia dice algo que puede quebrarle la religión a cualquiera. Dice: y Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer. Oh Padre Santo, no, eso es una oración por una nación persistente. Un hombre que amó a su nación sobre sus intereses, amó a su nación sobre su conveniencia. Y sabe aún más, aún sobre esto, Dios seguía un poco enojado y le dijo: pues bien, no los voy a matar, sigue con ese pueblo que es tu pueblo, pero déjame decirte algo, Moisés. Ve, y mi ángel irá contigo y los va a guiar hasta el otro lado. Y Moisés siguió parado ahí frente a Dios, y Dios le dijo: ¿qué? No, ¿qué? Ahora, ¿qué quiere, Moisés? Te he demostrado que amo a este pueblo más que a mi propia vida. Te he demostrado que este pueblo es digno de que tú lo ames, pero mi corazón no está encontrado con este amor. Amo a este pueblo y hay un lugar en mi corazón para este país, pero la mayor cantidad o territorio de corazón que tengo para amar es a ti, Señor. Así que amo a este pueblo, pero no nos saques de este lugar. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Y si no quisiste matar a este pueblo hace rato, pues entonces moriremos de hambre y de sed en este desierto, porque ahora no es por el pueblo, ahora es por ti, Señor. Te amo a ti y no me muevo de aquí sin tu presencia, para mí y para este pueblo. Así que no nos saques de este lugar si tu presencia no va con nosotros. Qué intercesión poderosa cuando Dios entonces en su trono ve al Hijo, ve al Espíritu Santo, ve a los ángeles y dicen:
esta intercesión desde la tierra puede lograr cualquier cosa. Así que le dijo: bien, Moisés, quédate con el pueblo y ve, mi presencia irá contigo y te daré paz. Eso viene para Venezuela cuando hay una iglesia que ora por su país, una iglesia que ama a su país y una iglesia que dice: Señor, te amamos profundamente, pero Señor, impide cualquier clase de violencia o muerte para nuestro país. Así que levante sus manos al cielo. Padre, oramos en esta noche en el nombre de Jesús por este país que amamos, Señor. Por este país, Señor, que nos ha visto crecer y que no solamente nos verá crecer a nosotros, sino que verá crecer a nuestros hijos y verá crecer a nuestros nietos y verá crecer a los tataranietos. Señor, generaciones vendrán y todas te conocerán y te amarán. Señor, oramos por este país sobre el cual tú has hablado palabras de bendición, sobre el cual tú has extendido tu mano, Señor, y has desatado sobre este país tu gracia, favor y benevolencia. Padre, estoy seguro que ni una palabra dicha por tu boca dejará de ser cumplida para este país, sino que este país verá cada palabra que has hablado con tu boca cumplirse, Señor. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor, en aquel que murió, en aquel que resucitó y se sentó a tu diestra para interceder a favor nuestro, Señor, que tengas piedad de este país, Señor, que empieces a trabajar a favor, Señor, de una transformación que comience en el corazón de cada venezolano. Padre, danos la pasión, danos el amor, danos, Señor, todas las estrategias a fin de influenciar a este país con el glorioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te rogamos en esta noche, como una sola iglesia, Señor, que el cielo se abra sobre este país y empiece a haber un gran, poderoso, histórico y sin precedente avivamiento sobre Venezuela, que pueda ser exportado a otras naciones del mundo. Padre, te pedimos que esta generación sea transformada, pero la otra próxima generación sea completamente cambiada por causa de tu poder, por causa de tu amor, Señor Jesús. Danos las fuerzas, danos los recursos para seguir adelante en esta visión evangelizadora, Señor, en esta visión influenciadora en este país. Padre, danos entonces todo lo necesario para hacer que este país te conozca y te ame, Señor, para hacer que este país te reconozca como su Señor y como su Salvador, para hacer que este país se convierta en el primer país cristiano por devoción y convicción, para hacer que este país se convierta en el mayor evangelizador de todo este planeta. Señor, si hemos hallado gracia delante de ti, en esta noche te pedimos, Señor, haz conforme a esta oración, haz conforme, oh Señor, haz conforme el corazón que nos has dado para este país. Haz conforme al amor con el cual nos has inundado por medio del Espíritu Santo para este país. Haz conforme a la oración, Señor, que sale con lágrimas, que sale con pasión de las bocas de los creyentes en este país. Señor, detén cualquier plan de violencia o muerte para este país, mientras extiendes tu mano y abres el cielo para bendecir a nuestra nación, Señor. Te lo pedimos en esta noche, sabiendo, creyendo y esperando que vienen días de gloria para este país. Declaramos en esta noche, vienen días de gloria para nuestro país, vienen días de gloria para cada venezolano, vienen días de gloria para tu nombre en este país, Señor. Te doy gracias, porque sé que cada palabra dicha en esta noche, Señor, ha salido del trono de la gracia y regresará con su respectiva respuesta. En el nombre de Jesús, así oramos por Venezuela. Amén y amén. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia.
cambia las vidas para bien y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias, comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.